Hola, bienvenido. Mi nombre es Susana Reveles Gamboa y bueno, ya como último de los temas de las funciones, claro que hay muchas cosas que decir de funciones, muchos temas que podemos estudiar de funciones, pero bueno, tenemos que continuar con esta preparación. Vamos nada más ya a ver dos subtemas que son importantes, lo que es la función inversa y lo que es la función implícita. Bueno, ¿qué es una función inversa? Pues mire, así como las operaciones o la mayoría de las operaciones matemáticas tienen una operación inversa, es decir, todos las hemos usado, pero tal vez nunca nos habíamos percatado de que hay esas funciones inversas. Por ejemplo, la multiplicación, su operación inversa es la división; de la suma, su operación inversa es la resta; de elevar una potencia, su operación inversa es sacar raíz. Y así podemos decir para las funciones trigonométricas, la inversa son las trigonométricas inversas; entre la función exponencial y la logarítmica, entre ellas dos son inversas, y así hay cada función en matemáticas que exista, o casi cada función que exista en matemáticas, podemos determinar su función inversa. Y bueno, esta función inversa, aquí te lo muestro, lo vamos a denotar o representar con f elevado a la menos 1 aplicado a x. Cuando tengamos este tipo de notación, pues querrá decir que estamos hablando de la función inversa a la función x. ¿Qué es la función inversa? Bueno, en general podemos decir o tratar de entender la idea de la función inversa como sigue. La función que invierte o deshace el efecto de una función f se denomina o se llama función inversa. Es decir, si yo tengo un número, le aplico las operaciones que mi función me indique, pues la función que deshace esas operaciones y me regresa al valor original, esa se llama función inversa. Más formalmente, si nosotros tenemos una función que sea inyectiva, es decir, que sus resultados sean únicos, bueno, para que sea una función el resultado debe ser único, pero que ese resultado no se repita para dos valores diferentes, es decir, si yo la función la aplico a valores distintos, que se vaya a resultados distintos, ese tipo de funciones son las que van a tener función inversa. ¿Por qué? Porque va de un valor de entrada, me da un valor de salida. Y así para cada valor de entrada me va a dar valores de salida diferentes. Entonces, si yo estoy en el conjunto de valores de salida, pues yo tengo que ver nada más cuál es el camino para llegar al valor original o al valor de entrada original. ¿Sí? Entonces, si tenemos una función a la que se le llama inyectiva, que es esta que te acabo de mencionar, donde todos los resultados o todos los valores de entrada diferentes me llevan a resultados diferentes, bueno, si tenemos una función que hace esto de un conjunto a un conjunto B, la función inversa, que se va a llamar f elevada a la menos 1, va a ser, como va hacia atrás, pues su dominio va a ser el conjunto B y su rango va a estar en el conjunto A. Y se va a definir como f a la inversa de y es igual a x si y solo si esta flechita que va para ambos lados se lee como un si y solo si y es igual a f de x. ¿Cómo vamos nosotros a saber si una función tiene inversa o no? ¿O cómo vamos a determinar la inversa de una función? Bueno, pues son dos pasos que pueden resultar sencillos o complicados, depende de nuestra habilidad en matemáticas. Si tenemos una función dada por una fórmula y igual a f de x, lo primero que hay que hacer es despejar la x en esa fórmula que nos dé. Luego vamos a intercambiar la x por y con esto vamos a obtener la fórmula de la función inversa. Veámoslo con algún ejemplo. Por ejemplo, si tenemos y igual a f de x que sea 4x más 2, vamos a despejar la x. Escribimos y igual a la fórmula de f de x. Ya omitimos la parte de f de x. Nada más esa f de x nos sirve para darle nombre a la función. La función se puede llamar f de x, g de x, f mayúscula de x, r de x. Puede tener cualquier nombre, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos vamos nada más con y igual a la fórmula que expresa la función. Nuestro objetivo aquí es despejar la x, es decir, dejar a la x solita, que diga x igual a una fórmula, una expresión. Bueno, cuando vamos a despejar, siempre despejamos hacia el otro lado de la ecuación lo que esté sumando y restando se despeja primero y al último se despeja lo que esté multiplicando o dividiendo a nuestra variable. Entonces, en este caso, como tenemos un 2 sumando, lo despejamos hacia el otro lado de la ecuación restando. Como del otro lado de la ecuación está una y, pues me queda y menos 2 igual a 4x.
Ahora, si yo observo esta última ecuación, ¿qué le sobra a la x para estar solita? ¿Qué le estorba a la x para estar sola? Bueno, pues el 4. ¿Qué operación está indicando ahí con la x? Pues una multiplicación. ¿Cuál es la operación contraria o inversa a la multiplicación? Pues la división. Entonces este 4 se despeja dividiendo de tal manera que me queda y menos 2 sobre 4 igual a x. Y si le doy vuelta a esta ecuación, pues también la puedo leer en sentido contrario. Va a decir x es igual a y menos 2 entre 4. Si en esta última versión intercambiamos las x por y, es decir, donde haya x yo escribo una y, donde haya y yo escribo una x, pues me queda y igual a x menos 2 entre 4. De esta manera obtuvimos ya la fórmula para la función inversa. Si f de x es 4x más 2, entonces f a la menos 1 de x, es decir, la función inversa va a ser como la tenemos acá. X debe ser aquí x menos 2 sobre 4. Ahí hay un error de escritura, una disculpa. Por último, un último tema es la función implícita. Bueno, también cabe señalar aquí algo importante. Aquí lo que te decía, hay un pequeñito error, lo podemos corregir, le ponemos x sin problema. ¿Sí? Y algo que también cabe señalar de esto, vamos a ver, les voy a hacer algunos clips más donde vamos a ver más ejemplos de cómo obtener las funciones inversas. Eso lo voy a hacer en videos que van a ser un poco diferentes porque vamos a estar haciendo el desarrollo ahí paso a paso. No va a estar una presentación ahí. Ya verás dentro de poco cómo son estos videos. En breve ya los presentaremos. Como último tema teórico, pues bueno, tenemos lo que es la función implícita. ¿Qué es una función implícita? Bueno, hay dos tipos. En cuanto a la forma en que nos presentan las funciones, hay dos tipos de funciones, las que se llaman explícitas y las que se llaman implícitas. ¿Cuál es una función explícita? Cuando me dan de forma ya bien clara, de forma muy explícita, valga la redundancia, ¿verdad? La forma o la fórmula para la función. Ya me dicen, la función está dada por una fórmula y igual a f de x. Está despejada la variable que llamamos dependiente. Pero en ocasiones es complicado expresar una función con una fórmula de este estilo. Entonces decimos que en ese caso, cuando no está despejada la variable y, podemos escribir una expresión como una fórmula o función que contiene tanto a x como y igual a c, que se puede ser cualquier número, 5, 4, 3, 0, lo que sea, pues. Entonces, cuando una función está expresada por una ecuación de este estilo, se dice que tenemos una función que está dada en forma implícita. Te repito, una función implícita es aquella en la que la variable dependiente, en este caso sería la y, no esté despejada. Por ejemplo, cuando tenemos esta fórmula 25 igual a x al cuadrado más y cuadrada, si yo veo esa fórmula, yo diría, ahí hay una función donde y depende de x, pero está dada de forma implícita. Si despejamos la y, pues bueno, esta x al cuadrado lo tengo que despejar del otro lado, tendría que ser aquí restando. Y debe de ser, déjenme ver. Si lo despejo restando quedaría, para despejar la y, quedaría 25. Aquí. Menos y al cuadrado, menos aquí sería x. ¿Sí? Esa sería la forma que corresponde a esta misma función, pero ya dada de forma implícita, de forma explícita, perdón. Aquí la tenemos primero de forma explícita y luego ya la tenemos de forma explícita, ¿sí? Pero aquí, bueno, por el más menos, porque sabemos que todo número, si tiene una raíz cuadrada, tiene dos raíces cuadradas, la positiva y la negativa, pues tendríamos dos funciones, una con la raíz positiva y otra con la raíz negativa. Ahora, cuando me dan una función en forma implícita, no siempre va a ser sencillo o no siempre va a ser posible despejar o obtener la función de forma explícita. No siempre se puede despejar. Por ejemplo, si yo tengo aquí en esta primera expresión e a la x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2xy, o bien tengo x cúbica más y cúbica igual a 6xy, pues ¿cómo haríamos ahí para despejar la y? Bueno, para despejar la y, como en el primer caso, como está dentro de una exponencial, tendríamos que aplicar logaritmo y con eso eliminaríamos la exponencial. Pero del otro lado del igual me quedaría un logaritmo y la y va a estar en este lado derecho de esta expresión, estaría la y dentro de un logaritmo.
Luego, para sacar esa y de ahí, tendría yo que aplicar nuevamente exponencial y nada más estaría yo dando vueltas en la ecuación sin poderlo despejar. Lo mismo pasa en la segunda expresión, que es x cúbica más y cúbica igual a 6xy. Si yo quiero despejar la y, como y está en dos términos en mi ecuación, pues para poderla despejar, primero tendría que pudiera tener todos los términos que tengan y del lado izquierdo y el x cúbica que no tiene y, pues lo despejamos del lado derecho. Pero al momento de querer despejar la y, pues en una parte tendría yo que aplicar raíz cúbica y acá en el otro término de 6xy me quedaría raíz cúbica también de 6xy. Entonces la y queda dentro de una raíz cúbica. Y otra vez, si yo quiero sacar esa y de esa raíz cúbica, tengo que elevar al cubo y pues nada más voy a estar dando vueltas en esas funciones, pero no voy a poderlo despejar. ¿Sí? Más ejemplos. Aquí tenemos una función implícita, acá tenemos una función explícita. Aquí tengo una función implícita con exponencial de e a la y es igual a 3x al cuadrado más 1. En este caso sí puedo despejar, aplico el logaritmo a ambos lados. Y entonces logaritmo es la función inversa del exponencial, se eliminan la exponencial y el logaritmo y me queda y igual a logaritmo de 3x al cuadrado más 1. Ahí sí pudimos despejar. En esta última expresión, pues es más difícil, y no solo es difícil, es bastante difícil poder despejar. Si yo tengo esta última expresión, hago lo que arriba, tengo un exponencial, aplico el logaritmo, del lado izquierdo se va a eliminar la exponencial, pero me queda del lado derecho logaritmo, y dentro del logaritmo, o aplicando el logaritmo, la y más x al cuadrado. Como tengo una y adentro, para sacarla de ahí, pues yo tendría que aplicar exponencial y regresaría a la fórmula que tenía anteriormente. Entonces, pues no siempre es posible o no siempre va a ser posible, dada una función implícita, como en los dos primeros casos, obtener una fórmula explícita. Veremos más adelante que de igual forma existe o se ha definido o se ha trabajado cálculo para ambos tipos de funciones. Y pues bueno, esto sería todo y con este video, con este clip, cerramos la parte teórica de nuestro curso. Hasta luego y gracias.